Con permiso, en Infinita, para hablar de política con confianza y sin corbata, con Rodrigo Bravo. Con permiso en Radio Infinita, un podcast que busca ser distinto, de conversación, pero no solo de contingencia, no solo queremos buscar la reacción, la cuña, sino que analizar un poquito más lo que ha sido los últimos años de nuestro país, y para eso con figuras jóvenes si nos podemos calificar como jóvenes, los sub-45. Pero es la idea de también hablar con esas personas que hemos ido construyendo una relación. Una vez un candidato presidencial actual me dijo: llevémonos bien porque nos vamos a seguir viendo toda la vida. Y le encontré la razón, fíjate. Porque uno va construyendo relaciones que pueden ser buenas o malas, pero relaciones al fin y al cabo. Y eso pasa no solo con los periodistas, sino que también con la ciudadanía. Con muchos políticos que vamos a conversar he construido esas relaciones. Con otros espero construirlas también. Serán esos políticos que yo y la ciudadanía va a seguir viendo seguramente, si Dios nos acompaña, en los próximos 40 años. Con permiso nace para hacer preguntas a lo mejor incómodas, pero también para relajarnos y conocernos un poquito más. Y para este primer capítulo quiero partir con un invitado, un político de esa generación que seguramente vamos a vivir con ellos un gran rato de nuestras vidas. Tiene 44 años. Sacaba la cuenta que nos conocemos hace como 16 más o menos. Y quizás cuando más hablábamos puede haber sido uno de los momentos más difíciles o uno de los cargos más importantes e intensos que tuvo él. Si no, el más intenso de su carrera política, que era cuando fue ministro vocero de gobierno del presidente Sebastián Piñera, post-estallido social, con una pandemia, con los retiros que impactaron harto a nuestro país. Con permiso, alcalde, te voy a tuitear, ¿eh? Te voy a tuitear, no tuitear. Muy bien. Jaime Andrés Velolio Bavaria, bienvenido a nuestro primer capítulo de Con Permiso en Radio Infinita, un podcast que parte hoy día contigo. Y quiero partir con la pregunta más difícil. ¿Colo-Colo o Maiden? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento completamente honrado de que este sea el primer capítulo, así que un gusto, estimado Rodrigo. Espero que sea un muy buen podcast. No, Colo-Colo. ¿No sí. dudaste? No, porque Maiden uno lo puede escuchar a distintos momentos. Cuando viene, voy, y es como una... Es como ir a una misa, digamos, en donde tú ves que todos los fieles se visten igual, que todos no sabemos las canciones, que sabemos cuándo tenemos que gritar, cuándo tenemos que saltar, y no nos ponemos de acuerdo, digamos. O sea, nadie nos enseñó esto, digamos. Claro, es como espontáneo. Exactamente, es espontáneo. Me acuerdo que hace poco, al último concierto, mi señora me dijo: oye, yo también quiero ir, porque como que cachaba no he ido nunca. Y cachaba que yo como que me preparaba como un año antes, digamos. Apenas salían las entradas, yo iba a las compraba, entonces le dije: ya, ok, pero tenés que ir con polera negra. Me dijo: ¿estáis seguros que tengo que ir con polera negra? Le dije: espérate que nos bajemos y caminemos. No había nadie con polera negra. Claro, cuando ya estando como a 10 cuadras del Estadio Nacional, le empezamos a caminar, me dijo: entendí. Ya. Y era absolutamente esta marea, digamos, que se mete al estadio. Pero Colo-Colo es algo que trasciende también familiarmente. ¿Vas con tu hijo al estadio? Yo tengo 4 cabros, 2 adolescentes y 2 más chicos, o sea, 16, 14, 10 y 5, y los 4 vamos al estadio. Les encanta, es una pasión permanente. Nos ha ido mal en este centenario, así que espero que para el próximo centenario esté mejor. No lo vamos a vivir, lamentablemente. No, nosotros no, pero capaz que otros sí. Y eso sí, eso es más permanente. Se sufre más, es distinto. Sí. Así que sí, Colo-Colo. Eso, claro, Maiden es puro placer. Maiden es puro placer, sí. Sí. ¿Y qué es más difícil en agenda para dedicarle tiempo más allá de tu pega? ¿Como alcalde, como ministro, como diputado? Mira, yo creo que los momentos también fueron distintos. Como diputado tenía la complejidad de que tenía un distrito grande. Uh-huh. Al principio mi primer distrito era la provincia del Maipo, entonces era San Bernardo, Buin, Paine, Calera, Tango. Yo viví 12 años en Buin. Entonces terminaba las últimas tareas, digamos, en terreno relativamente cerca de mi casa. Pero era muy intenso y estaba lejos porque el Congreso por de pronto en esa época era martes, miércoles, jueves. Ahora lo cambiaron a lunes, martes, miércoles. Pero eso hacía que yo viajara todos los días a Valparaíso, entonces teníamos como una lógica de desconexión con respecto a Santiago, conectarte allá dentro del Congreso y después volver a salir. Era muy intenso, pero pasaba dentro del Congreso, era menos afuera. Y algo alcanzaba a invitar a mi familia también a algunas actividades, pero eran menos llamativas para ellos.
Después, siendo ministro, tal como tú mencionaste, digamos, era después del estallido y en la mitad de la pandemia. Entonces, estábamos todos en otra, digamos, era un poquito difícil. Ahí no tenía tiempo para nada. O sea, yo creo que ha sido los momentos en donde más intensamente he tenido que trabajar. Yo, no sé, me dormía a las 1:30, 2 de la mañana y me levantaba a las 6:30 y lo primero que tenía que hacer era ver qué habían pasado en esas 4 horas y media. Y pasaban hartas cosas. Y pasaban cosas. Y los viernes en la noche teniendo que llamar al Ministerio Interior para saber, oye, quiero ir a comer con mis amigos, ¿puedo? Era Gonzalo Blumen el Ministerio Interior. No, cuando yo entré salió Gonzalo, fue el mismo momento. Y después el que estuvo más tiempo fue Rodrigo Delgado, pero Víctor Pérez, yo entré al mismo tiempo que Víctor Pérez. Y Gali, digamos, era el subsecretario que me tocó a mí todo el tiempo. Entonces con Gali, que tengo una muy buena relación, me tocaba siempre los viernes en la noche así como, oye Gali, ¿me puedo tomar una cerveza? Así como, le tengo que pedirle permiso, digamos, para saber si uno puede relajarse un sábado, o sea, un viernes. Y fue, yo creo que fue físicamente también muy extenuante. No me arrepiento para nada y creo que fue una gran experiencia. Y esta pega es una que permite trabajar mucho más en equipo y me permite invitar a mi familia a cosas más entretenidas también. Claro. Es una aproximación a los problemas distintos. Las mismas personas te ven, obviamente que te reclaman también por muchas cosas, ¿no? Pero te ven como un aliado. O sea, la primera aproximación es de aliado, no es de adversario. Es el cargo más cercano al final para la ciudadanía. Y mira, y da lo mismo si es de izquierda, derecha, creyente, no creyente. Tú quieres que tu casa esté bien, que estés en un barrio tranquilo, iluminado, limpio, que los parques y las plazas funcionen, de que la comuna tenga actividades que puedan ser convocantes, ya sea que tengas 80, que tengas 40 o que tengas niños chicos, digamos. O sea, en cualquiera de las situaciones, tú quieres vivir bien en tu barrio y eso hace que el alcalde y quien está a cargo de la municipalidad sea más bien alguien al cual quieres reclamarle, exigirle, pero te hace estar más cerca y eso es una gran ventaja. Ya, y vamos a estar más cerca para el 18 también, porque revive el Parque Inés de Suárez. Así es. ¿Vamos a escuchar metal en el Parque Inés de Suárez o no? Metal, pero para niños. Sí, vamos a tener un grupo rockero que se llama Los Frutantes, muy bueno. Sí, la verdad es que decidimos hacerlo. Nosotros queremos recuperar varias tradiciones que teníamos dentro de la comuna de Providencia. Nos hemos dado cuenta que esta es una comuna que tiene varias particularidades. Entonces, por ejemplo, que pasó a ser el centro de Santiago. O sea, si hace algún tiempo eso era Santiago Centro, valga la redundancia, ahora pasó a ser Providencia y es el que recibe todos los días más de 2 millones de personas. Y eso hace que sea un estrés gigantesco justamente en estas cosas que te mencionaba. O sea, la cuenta de recolección de basura, de mantención de parques y plazas, de veredas, de calle, es gigantesca, de iluminación, porque tú no puedes hacer la diferencia entre el residente y el no residente, por ejemplo, en estas materias, ¿no? Son bienes públicos. Y nos damos cuenta que necesitamos, a pesar de ser una ciudad que recibe tanta gente a la semana, hay vida de barrio todavía en Providencia, que es algo que es muy característico de la comuna. Y es lo que nosotros llamamos esta vida buena, ¿no? Que a la gente le gusta que sea caminable, que tenga una... Vida de plaza. Vida de plaza, que convivan distintas generaciones, que convivan con muchísimas mascotas. O sea, en Providencia hay 70.107 unidades habitacionales y hay 60.000 mascotas. Algunos son porfiados y no ocupan los caniles. Bueno, sí, efectivamente. Y nosotros tenemos 3 zonas caninas buenas, digamos. Sí. 4, en verdad. Pero queremos incentivarla, mejorarla. Pero claro, de nuevo hay una exigencia, digamos, en el uso, por ejemplo, de las plazas. Y unas cosas que nos hemos dado cuenta es que hay una soledad muy grande. El 40% de las personas en Providencia vive solo. 38,9, en verdad. De los cuales algunos son profesionales jóvenes, que tienen sus redes y son súper activos, pero también muchas personas mayores. Providencia es la comuna que tiene el mayor índice de envejecimiento y tiene el 22% de las personas son mayores de 65 años. Y eso es un desafío grande para cómo tú cambias la ciudad, cómo la haces más amable para las personas mayores, pero sobre todo cómo hacemos políticas contra la soledad. Una cosa es que te quedes solo o que elijas estar solo y otra cosa es el abandono. Y uno ve que hay una... pobreza puertas adentro, digamos, un poquito oculta, inclusive en una comuna como Providencia, y espacios que te generen comunidad son clave, porque además te generan seguridad. O sea, no estamos más seguros en la medida que tú te vas más temprano a tu casa, sino que cuando puedes ocupar la calle, cuando puedes ocupar la plaza, cuando puedes salir y disfrutar de actividades que se hacen al aire libre y de manera pública. Entonces, por eso quisimos recuperar, después de 8 años, y después de algunas malas experiencias, digamos, de las fondas por cómo terminaron,
quisimos retomarla en el Parque Inés de Suárez, hicimos algunas modificaciones, entre ellas el horario. Entonces va a ser de 12 a 10 de la noche. Muy familiar. Muy familiar. Vamos a tener, obviamente, juegos criollos, vamos a tener una zona de comida chilena, food trucks, emprendedores de la comuna. Y vamos a tener como en el escenario como 3 momentos, ¿no? Momento para niños, entonces, no sé, el perro chocolo y los frutantes. Después folclore, porque queremos que se baile mucha cueca, o sea, queremos recuperar eso también. Vamos a tener a los 4/4, a los guasos del Algarrobal y a los guasos quincheros. Y en la noche, ahí obviamente también queremos que haya 18 bailables, entonces vamos a tener a Moral Distraída, a la Sonora Malecón y a la Combo Tortuga. O sea, va de primer nivel. De primer nivel, va a estar bueno. Más encima quisimos hacer un twist ahí con los concejales, lo vimos, que por ejemplo, para las personas de Providencia, o sea, con tarjeta vecino de Providencia, mayores de 60 años, es gratis. Bueno. Hasta agotar stock, por supuesto, son 15.000 personas al día. Pero entonces, para ellos es gratis. Para niños menores de 6 años, gratis. Para el vecino de Providencia con tarjeta vecino, 10 lucas. O sea, queremos que sea algo compatible con la vida familiar, que puedan ir los 3 días, 17, 18 y 19. O 18, 19, 20. Sí, 18, 19, 20. Sí, para no equivocarme. Y que sea como un buen paseo nuevamente donde se genere esa comunidad que es clave. Sí. Yo creo que nos hace falta como país porque al final, en un mundo de incertidumbre, en un mundo de desconfianza, donde generas de nuevo ese tejido social es en el barrio, es con tu vecino, y por eso queremos fomentarlo desde ahí. Y hay una recomendación a los que van, que vayan a pata. Por supuesto, micro, sí. Porque ahí los estacionamientos son poquitos y también para no afectar a los vecinos. Porque absolutamente. Sí, vayan a pata porque además está cerca del metro, sí. Pasan micros por la esquina, así que sí, vamos a tener 2 entradas, digamos, por al lado, digamos, donde está la escuela de Carabineros de Baskonia y por Bilbao. Así que se puede llegar por distintas partes, pero está muy cerca del metro Inés de Suárez o también en la línea, por si quisieran hacerlo desde, no sé, Pedro Valdivia, digamos. Ya. Con permiso, alcalde, pero adelante. Vamos a pasar a otros temas. Demo. No sé si todos lo saben, pero Jaime Belolio tuvo una muy estrecha relación con José Antonio Kast. Así es. Y te tocó sucederlo en el distrito, pero también te tocó suceder a Evelyn Matei. ¿Qué te marcó de ambos personajes hoy día que están en la disputa de la derecha de la carrera presidencial? Yo trabajé con José Antonio Kast harto tiempo. Lo conocí siendo muy joven, lo conocí, de hecho, siendo presidente de la FEUC. Tan joven que tenía el pelo largo, imagínate. Eso fue el año 2003 y me tocó ir a presentar a la Comisión de Educación. Esa fue la primera vez que... ¿Ahí tú estabas en la Fundación Jaime Guzmán? No, el 2003 yo era presidente de la Federación. Era estudiante todavía de Ingeniería Comercial de la Católica y a eso son 20 años. Así nosotros nos conocemos 22 años, de hecho. Y me tocó ir a presentar como presidente de la FEUC frente a distintos proyectos, entre ellos uno del CAE. De hecho, mira, vale, ahora volvió como al ruedo. Y sobre la acreditación y etcétera. Y dentro de esa presentación estaba en la Cámara de Diputados Carolina Toá, era la presidenta de la Comisión de Educación. Estaba Marcela Cubillos, estaba José Antonio Kast, estaba María Antonieta Sá. Puras personas con las cuales me seguí más encontrando el resto de la vida. De hecho, María Antonieta Sá hoy día es concejala de Providencia, sí. Gran concejala de Providencia, además, así que le mando un abrazo. Y ahí fue con la primera vez que empecé como a intercambiar con José Antonio Kast. Y después, ya como terminando la universidad, yo me fui a trabajar a la Fundación Jaime Guzmán. Y ahí seguí trabajando con él como más en detalle. Mira, yo lo que destaco de él, sobre todo en ese momento, era este interés por involucrar a personas jóvenes dentro de la política. O sea, que tenía que haber una causa que fuera más arriba que uno mismo, y que es una causa colectiva. Y yo creo que eso lo cumplimos. Varios entramos gracias a ese impulso también que hacían personas como Darío Paya, como José Antonio Kast, que fueron relevantes para nosotros, digamos, como generación. Así es. Y para poder entrar también dentro de la misma como orgánica del partido. Y bueno, salí electo diputado por el distrito en donde él había sido diputado en 3 ocasiones. Y antes había sido Pablo Longueira, o sea, era un desafío grande también, porque obviamente la gente esperaba, los seguidores de ambos, digamos, esperaban que uno también estuviera como a la altura. Y yo te diría que adentro del Congreso nos llevamos bien, pero empezamos a diferir en algunas materias, desde siempre, que además teníamos diferencias en términos valóricos. O sea, Juan Antonio es muy conservador y yo no. Sí.
Y por Un bicho tanto, raro decían en la UDI en su momento. Sí, efectivamente decían eso y teníamos algunas posiciones distintas en algunos temas que, claro, para él eran muy importantes, para mí también lo son, digamos, pero yo no hice mi fundamento de la política en torno a las causas valóricas. Yo en eso soy más liberal, me defino como un liberal clásico y por tanto para mí la clave es la defensa de la libertad, de la dignidad humana, cuyo límite es la dignidad humana de un tercero, y eso significa, por ejemplo, que en temas de matrimonio igualitario soy completamente favorable y tengo el honor, de hecho, de que la ley de matrimonio igualitario tenga mi firma. Me pasó que ya siendo ministro hubo que promulgarla y me tocó estar ahí con el presidente Piñera. Con una sorpresa en la última cuenta pública de Piñera. Fue una sorpresa, sí. Sí, hay algunos cuentos con respecto a eso también, la cara que algunos me miraron. De hecho, yo les cuento que esa vez, como siempre, se filtraba el discurso y no venía. No venía el matrimonio igualitario y fue sorpresivo, fue casi al final de la cuenta. Sí, fue en la mañana que se incorporó, digamos, o sea, porque el discurso era como a las 10:30 que se hacía y esto fue un poquito antes. ¿Supiste antes? Antes de que empezara a pronunciarlo, no tenía la certeza, habíamos conversado sobre la posibilidad, pero fue en la mañana que lo incorporó y fue él el que lo decidió. Mira. Y fue, yo creo, una muy buena decisión. Buena decisión y sorpresiva dentro que fuera la derecha la que impulsara esto. Sí, claro. Y antes había sido el acuerdo de unión civil, digamos. Sí. A la mancha y clave. Tal cual. Bueno, y yo te diría que entonces empezamos a tener algunas diferencias como en este tema, pero al final la ruptura se produce más bien cuando él decide irse de la UDI y emprender una candidatura presidencial. Y me acuerdo que la conversa nuestra fue como... Él me dijo, oye, apóyame. Yo le dije, bueno, si vaya a primaria, sí, po. Me acuerdo que la promovía y tú la primaria, que fuera parte de la Así primaria. es. Y él decidió no ir a la primaria, sino que decidió ir a la primera vuelta y por tanto yo me sentí liberado en apoyar a Sebastián Piñera en esa primaria y después, obviamente, en la primera vuelta. Y con Evelyn Matei, claro, no me tocó trabajar como con José Antonio porque... No directamente. No directamente. Sí, yo siendo parte como de la Fundación Jaime Guzmán y asesor parlamentario, digamos, donde ella era una de las más mateas en la cual uno tenía que estar muy bien preparado. Porque así como el presidente Piñera también te podía pegar una cortada cuando no sabías algo y te cachaba al tiro, Evelyn Matei también. O sea, ella es muy matea, es muy seria. Y a veces tiene modos que si tú no la conoces bien puedes sentir como que está enojado contigo. Y se ha notado en esta campaña también. Sí. Y en verdad no es que esté enojada, sino que es así, digamos. A veces puede parecer como un poco más seca. Tiene una cosa que a mí me gusta y que la aprendí mucho con el presidente Piñera, que es que no hay tiempo que perder. Y esto es algo que me repitió el presidente Piñera varias veces. La lógica por la cual él apretaba mucho a los ministros y a quien fuera, digamos, en estas bilaterales y otros, no era por el goce solamente que le podía producir el saber que él sabía, ¿no? Y poner nervioso a su contraparte, sino que él te repetía que el tiempo en el servicio público no le pertenece a quien está en el cargo, sino que le pertenece a las personas. Y por tanto, si es que vaya a empezar a chamullar, digamos, vaya a empezar a vender humo, no hay tiempo para eso. Hay que o sabes o no sabes. Hay que ejecutar rápido. Exacto. Y por tanto él te decía, bueno, pero ¿usted cree o usted sabe? Porque para creer podemos todo. Claro. Entonces lo que venía a continuación tenía que decirlo bien. Entonces con la Evelyn yo te diría que me gusta mucho la manera en que ella trabaja. Como te digo, es muy matea, toma decisiones, sabe escuchar las distintas opiniones, pero después de eso toma una decisión y la empuja, digamos, hasta poder ejecutarla. Es práctica, es flexible en ese sentido. Y creo que en esta campaña además tiene una gran ventaja con respecto a los otros candidatos y que es una diferencia grande con respecto a este gobierno, ¿no? Nos quedó muy claro de que no basta con decir que uno quiere hacer las cosas. Quedó muy claro que no basta con hacer buenos discursos, sino que hay que saber cómo hacerlo. Y Evelyn Matei no solamente habla sobre seguridad, sino que le tocó trabajar en la misma materia. No solamente habla sobre empleo, sino que le tocó estar cuando se crearon 1 millón de empleos. Y no solamente dice que quiere gestionar bien el Estado, sino que lo hizo, estando como alcaldesa después de una pésima gestión del Frente Amplio en Providencia, después con el estallido, con todo el daño que se produjo en la comuna y con la pandemia. Entonces, es alguien que en un momento de incertidumbre, donde las personas quieren poder caminar tranquilos por las calles, mantener sus pegas, mantenerse sano y que sus cabros vayan al colegio y tengan mejores oportunidades, uno necesita a alguien que sepa hacerlo. Y esa, yo creo que de todas maneras es Evelyn Matei. Ya, está claro por quién va a votar Jaime Bello, yo sé que alguien tenía dudas. Hay una pregunta
Hay dos, en verdad, que en los últimos días le ha costado responder a la derecha. Yo estoy seguro que tú no tienes dudas, pero ¿por qué le cuesta a la derecha decir que hubo una dictadura en Chile? Buen punto. Yo creo que hay una generación mayor que nosotros, digamos, que le tocó vivir como esa ruptura completa y por tanto sienten que a veces están como metidos adentro de esta lógica de que hay un paquete completo que uno tiene que tragarse o no tragarse. Y esto es básicamente que o estabas con Allende y por tanto la ruptura democrática que se produce en ese gobierno y a continuación entonces con la potencialidad de una dictadura del proletariado, o estás completamente en contra, entonces tienes que favorecer todo lo otro. Y yo creo que eso no es así nomás. Hay grises. Obvio, o sea, más que grises hay ciertas cosas que son evidentes, y es que la violencia nunca puede justificarse en política, de que la democracia es la manera de resolver nuestros problemas, de que los autoritarismos siempre terminan mal, y que en Chile hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, hubo persecución a personas que por razones ideológicas, digamos, y que no solo se les persiguieron, sino que se les asesinaron, torturaron, desaparecieron, y eso tiene consecuencias muy graves, muy, muy potentes. Entonces, es muy evidente que es una dictadura, digamos. O sea, ¿cómo le llamamos a algo en que hay un gobernante que entra por la fuerza? Más allá de la justificación o no del momento, digamos, pero uno dice, entra por la fuerza, se mantiene con un grupo de militares, no hay congreso, no hay oposición, se persigue a la oposición. Eso es una dictadura, po. Aquí en la Quebrada del Ají, digamos. Con todo esto, ¿te sientes un bicho raro en la UDI? Mira, yo creo que uno es un bicho raro después de haberse dedicado tanto tiempo también a la política, ¿no? Porque yo tengo 44 años y llevo como 24 o 26 más o menos dedicado a esto. Entonces, dentro de mis pares, desde amigos de la infancia hasta también de la universidad y otros, siempre uno le pregunta que por qué uno sigue en esto, digamos. O sea, tiene que haber algo que te siga motivando. Y yo trato de explicarles de que no, son causas como más trascendentales, que son colectivas, que no es yo no creo nunca en esos liderazgos mesiánicos, digamos, me cargan, más bien me produce alejamiento. Pero dentro de la UDI, una de las razones por las cuales yo me metí era por este como componente, comillas, rebelde en ese momento, de que había una lógica en la cual solo la izquierda podía entrar a los sectores populares y a las poblaciones. Y la UDI va y dice no. Y a mí eso me gustó mucho, me pareció que era muy correcto. Me metí obviamente por razones ideológicas, pero también por eso. Y después internamente traté de cambiar varias cosas. Fui candidato, digamos, a presidir la UDI, pero perdí. Y tiene que haber buenas razones por las cuales uno haga eso, digamos. Entonces uno o va a ganar elecciones o va a perderlas con buenos argumentos. Y en este caso fue eso. Entonces sí, me siento raro en el sentido de que soy un inconformista, que creo que hay cosas que uno tiene que seguir empujando para tratar de cambiarlas. Y que evidentemente uno ha ido también evolucionando en su pensamiento político. En mi familia habían personas que eran como de derecha y personas que eran muy de izquierda, digamos. Algunos... o sea, yo tengo un tío que tocaba con el grupo Aparcoa del PC, y le fue a tocar a la Alemania Oriental, digamos. O sea, Ya. Y dentro de eso uno también se va formando su propia opinión, como su propio camino. Entonces yo creo que es mucho mejor ser un bicho raro que ser un mal bicho. Bueno. Como dirían los Cadillacs. Sí, pues. Oye, en esto de bicho raro, me acuerdo cuando partió el gobierno de Gabriel Boric, se le cuestionó harto a Javier Macaya que tenía buenos lazos con el presidente. Tú también tienes buenos lazos con Gabriel Boric. Sí. Fuiste panelista de una radio juntos un rato, y recopilé algunas declaraciones que dijiste en su momento cuando estaba juntando las firmas. Ojalá que las consiga, él es un aporte desde la izquierda al debate futuro. Dijiste también que el presidente Boric es lejos lo mejor de este gobierno, el problema son el resto. ¿Sigue esa relación con Boric? Sí, sigue. La verdad es que seguimos siendo amigos. Son de esas amistades que son bien sinceras porque estamos en desacuerdo en todo. Salvo en grupos musicales, ¿no? Que ahí tenemos... Ahí hay algo. ¿Tool? ¿Te gusta Tool? Sí, me gusta. Claro, para él es como su banda favorita, para Sí. mí Iron Maiden. Hay ciertas cosas de Tool que me producen como que no tanto, ¿no? Es más duro de escuchar que Maiden. Pero tenemos una buena relación. ¿Ya? Nos podemos decir abiertamente cada una de las cosas que uno piensa. Y eso significa que a veces nos hemos agarrado harto también, digamos. O sea, y durante estos 3 años y tanto
hemos seguido conversando. Hemos estado juntos en situaciones como más privadas, Más digamos, informales. más informales, y eso yo creo que se agradece. O sea, la política no puede ser la lógica de los enemigos y los amigos. Yo estoy en total desacuerdo con esa idea. Otra cosa es que tú consideres que hay otras personas que son adversarios, que tú no quieres que sus ideas sean las que triunfen en la sociedad, y por eso hay un debate racional que termina por decidirse en una elección. O en votaciones, digamos, o en la argumentación del espacio público. Pero esa idea de que como que no hay que confraternizar con el enemigo, no me parece para nada. Entonces, claro, cuando yo dije esa frase de que él era lo mejor del gobierno, el problema era el resto, cada cierto tiempo me la sacan de nuevo. Así como, oye, mira. Eso fue como más bien al inicio del gobierno. Y yo creo que hoy día Gabriel Boric es una persona distinta a la que asumió. No solo por haber perdido tan brutalmente el 4 de septiembre con el rechazo, porque obviamente eso hace que el gobierno tenga que cambiar sus prioridades y políticamente tenga que ser muy distinto, sino que creo que también ha madurado distinto. Obviamente que en la coalición que lo acompaña vamos a ver si maduró de la misma manera cuando pasen a ser oposición en el próximo año. ¿Estás seguro de eso, que van a ser oposición? Sí, o sea, bueno, siempre hay una chance de que no, digamos, pero yo creo que la elección no está dada, pero la mayor probabilidad es que ellos pasen a ser oposición, y yo creo que actúan hoy día en campaña como si ya fueran oposición también. De hecho, hay algunos que ya son oposición al actual gobierno, y todavía no termina. Pero él me parece que hizo modificaciones relevantes con respecto a su comportamiento, con respecto a ciertas materias que antes sostenía como con mucha fuerza y hoy día no. Por de pronto todo en la materia de seguridad, orden público, que son claves, digamos. O sea, me parece que eran esenciales. Uno podrá decir que es por conveniencia más que por convicción. Bueno, está por verse. Yo veo que hay una transformación ahí. Así que... Y además que creo que él va a ser candidato después de nuevo, de todas maneras. Así que vamos a tener más rato del presidente Boric para adelante. Última pregunta corta. O sea, la pregunta no es tan corta, pero la respuesta corta. A ver. Después de toda tu experiencia, alcalde, diputado, ministro, ¿te gustaría ser presidente de la República? Puede ser. No lo tengo descartado, pero no lo tengo en mis planes mentales. O sea, lo que quiero hoy día es ser buen alcalde por 8 años. Ese es mi plan. Y después de eso uno verá qué es lo que pasa. No me quita el sueño en lo más mínimo, ni tampoco estoy haciendo planes para hacerlo. Jaime Belolio versus Gabriel Boric entonces en algunos años más. Oye, 1.000.000 de gracias, Jaime, te pasaste Muy bien, en este pues. primer capítulo. Vamos a estar todas las semanas conversando con distintos personajes. La idea es tener esta conversación relajada, pero también profunda, de temas que nos importan a los chilenos y que muchos de esos hay que dar por superados también. 1.000.000 de gracias, Jaime, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Con permiso, en Infinita, la política a micrófono abierto.